Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase solidaria Gamificando la Universidad, aunque en realidad lo que vamos a ver durante toda la clase puede ser aplicable a cualquier ámbito académico o incluso veremos cosas que se pueden aplicar a nuestra vida diaria. Me presento, yo soy Peter de Jesús, soy psicólogo y además soy docente en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Soy una persona a la cual le encanta jugar, le encanta además enseñar y un poquito pues he unido ambas pasiones y me he centrado sobre todo en intentar dar las clases de una manera un poquito más dinámica y entretenida para conseguir siempre el objetivo final, que es que el aprendizaje sea significativo y se mantenga en el tiempo. Lo que les voy a presentar con esta clase es un poco unas pequeñas píldoras sobre gamificación, que vean ejemplos, porque al final es lo más difícil para comenzar, es saber por dónde, ¿no? Inspirarnos un poco y veremos también cómo iniciarnos con dos herramientas concretas que yo creo que serían las más sencillas para comenzar. Pues bien, si están preparados, preparadas, arrancamos. Antecedentes a esto de la gamificación, ¿no? Podríamos hablar un poquito de la teoría de la diversión, creer que cuando las personas intentan ser persuadidas hacia cualquier cambio, lo hacen mucho más fácil o lo hacen más rápidamente si se hace o si se aplica de una forma divertida, ¿no? Digamos que intrínsecamente nos gusta implicarnos en aquello en que nos divertimos. Hace muchos años, pues una empresa llevó a cabo una serie de proyectos para conseguir que la gente pues se involucrase en algún ámbito, por ejemplo el reciclaje, ¿no? O ir más despacio durante las carreteras. Y lo que hacían era, pues en el caso de subir las escaleras, en vez de las escaleras mecánicas, subir por las escaleras normales, pues crearon una especie de piano durante un tiempo y en el que veían pues cómo la gente empieza a llamarle la atención. Bueno, cuando algo nos llama la atención, somos curiosos por naturaleza, acudimos y entonces esa recompensa de ese momento divertido hacía que la gente pues utilizase mucho más las escaleras normales frente a las mecánicas. Esta idea de gamificar toda nuestra vida es la que siguen pues muchísimas aplicaciones que usamos en el día a día. Realmente cuando preguntamos a las personas, oye, ¿tú juegas? ¿Tú eres gamer? Pues muchas personas adultas nos dicen que no suelen jugar a nada, pero lo cierto es que la gran mayoría de las personas sí que usan juegos sin darse cuenta, ¿no? ¿Cuántos tienen una Fitbit o una pulsera en la que cuentan los pasos, lo comparten con los amigos, tienen pequeños piques? Pues están un poquito gamificando el hacer ejercicio físico durante todos los días. Para concentrarnos, yo utilizo mucho, por ejemplo, el Forest. Forest es una aplicación en la que tú marcas cuánto tiempo te gustaría estar focalizado en una tarea, aunque pues 35 minutos, lo programas y durante ese tiempo un arbolito comienza a crecer. Si tú antes de llegar a ese tiempo marcado miras el móvil, consultas alguna notificación, te sales de la pantalla principal, tu arbolito morirá. Entonces nos recompensan con llegar hasta el final y después podemos compartir el bosque, tener pues una serie de nuestros progresos y así pues hay muchísimas aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, para aprender inglés, el Duolingo, poder aprenderlo en cualquier momento, dedicarle unos minutos al día a repasar el vocabulario o aprender nuevas formas gramaticales. Bien, pues entonces
¿En qué consiste en sí la gamificación, no? Lo que tratamos de combatir es un poquito la desmotivación que ha llegado tanto a las aulas y que cuando estamos desmotivados lo que pasa es que atendemos muchísimo peor. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de utilizar lo que se llamarían los elementos propios de los juegos con el objetivo de aumentar la motivación y el compromiso con el aprendizaje. Así que tiene unas ventajas inmediatas en lo que es la atención y la motivación intrínseca, pero es que además también permite la transferencia de conocimientos, es decir, que todo ese aprendizaje no se quede en un entorno controlado del aula, sino que sea más fácil trasladarlo a nuestro día a día, que es el último objetivo que debería tener nuestra docencia. Ya hay hoy en día, pues tenemos numerosas evidencias de cómo se ha utilizado la gamificación en diferentes proyectos y en diferentes niveles educativos. Por ejemplo, les dejo aquí una referencia de un escape room que se utiliza en la Universidad de Geología. Podemos dar una clase teórica en la que conozcan de una forma demostrativa por las características que permiten diferenciar una piedra de otra, o un mineral, mejor dicho, de otro, o podemos crear un escape room donde sea el alumnado el que tenga que conocer previamente las características de esos minerales y a partir de una serie de retos lo pongan en práctica, lo demuestren, es decir, nos permite además evaluar, a ellos les permite involucrarse en su aprendizaje, tener un feedback directo si lo están haciendo bien o mal, es decir, si son capaces de ir resolviendo los retos y todo al mismo tiempo disfrazado de ese halo de diversión, ¿no? De ese juego. Les dejo una serie de referencias de otros artículos en los que van a poder ver pues, esas evidencias empíricas que tanto nos gusta cuando intentamos aprender algo nuevo como docentes y que yo creo que es muy importante. Es decir, salen muchas metodologías innovadoras y es importante que las que vayan apareciendo se nutran de investigación empírica que avale que realmente nos permiten alcanzar los objetivos que nos proponemos. Pues bien, cerrando un poquito, la gamificación sería esa estrategia, es una técnica, una metodología y una estrategia a la vez, ¿no? Para nuestra clase. Y parte de esos elementos que hacen atractivos a los juegos y que nos permiten engancharnos y continuar una y otra vez, orientados en este caso a un ámbito no lúdico, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, al aprendizaje formal, al aprendizaje de las aulas. Es decir, cogemos los elementos de los juegos y los trasladamos a un ámbito no lúdico, pero que coger esos elementos nos permitirán divertirnos aprendiendo, ¿no? Conseguimos una vinculación especial con las personas que forman parte de esa clase, nos permite incentivar más un cambio de comportamiento o transmitir una idea, un contenido o un mensaje. Importante, gamificar no es solo jugar ni solamente dar esa estrellita, esa recompensa, sino que es mucho más, ¿no? Es conocer pues muchos elementos de los juegos e intentar aplicarlos. Combina pues la motivación intrínseca y la extrínseca. No sería adecuado utilizar únicamente recompensas y que las personas quisiesen resolver los retos para conseguir pues más nota únicamente, ¿no? Sino que lo que hace que el aprendizaje sea significativo y perdure en el tiempo es que además consiga enganchar a partir de esa motivación intrínseca, que les apetezca, más allá de que haya nota o no haya nota, haya recompensa o no haya recompensa, les apetezca continuar resolviendo esos retos y alcanzando los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo los combinamos? Pues con ciertos elementos que van a tener y que forman parte de esas motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Por un lado, les permitimos relacionarse entre esas personas, o sea, trabajamos el sentido de pertenencia en las relaciones, viviendo experiencias diferentes en el aula, le da un sentido a los contenidos porque los ponen en práctica, por lo tanto tienen un propósito, ¿no? De lo que están haciendo, permite ir creciendo en dificultad los retos, por lo tanto sienten que van adquiriendo maestría
y además les hacemos autónomos en su aprendizaje. Al mismo tiempo, jugamos con esas motivaciones extrínsecas de tener ciertas ventajas, de tener un estatus diferente porque ponemos esos rankings o vamos subiendo sus niveles, les recompensamos de alguna forma o tienen acceso a nuevas informaciones y experiencias. Un poquito estos serían ciertos elementos de motivación extrínseca. Bueno, pues les dejo con esta frase de Sicherman que me parece que resume muy bien lo que significaría esta gamificación, ¿no? Que debe alinear los objetivos con la motivación intrínseca de los usuarios mediante recompensas extrínsecas, que es lo que nos va a permitir conseguir ese incentivo para engancharles hacia el aprendizaje, que es lo que queremos al final, ¿no? Engancharles a su propio aprendizaje. Son personas que están muy acostumbradas a jugar, digamos, la generación G, de gamer, ¿no? Han crecido con los videojuegos y eso les hace que están continuamente expuestos a un feedback muy constante. Y eso nos lo reclaman también en el aula, tener ese feedback de si lo están haciendo bien o mal. Bueno, pues a través de las gamificaciones nos permiten de una forma sencilla darles ese feedback constante que les haga poder autoguiarse durante el aprendizaje, ¿no? Además, químicamente ya sabemos que el feedback nos hace segregar dopamina, ¿no? Les engancha, por eso enganchan tanto los videojuegos y las redes sociales, pues se trata de intentar utilizar esa química para que les enganche también el aprendizaje en el aula. Además, mientras jugamos, pues aprendemos más rápidamente de nuestros fallos, perseveramos muchos más, ¿no? Normalmente cuando perdemos una partida no lo dejamos y ya está, sino que insistimos hasta conseguirlo. Pues eso se trata, ¿no? Que si fallan en las preguntas, insistan hasta conseguir controlar los contenidos y por lo tanto aprendan, ¿no? Vayan incrementando su conocimiento. ¿Qué elementos tiene la gamificación? Pues hablamos de una pirámide, ¿no? De elementos de lo más abstracto a lo más concreto. Lo más concreto serían los componentes, que es esos elementos con los que creamos la gamificación. Tener puntos, tener niveles, tener avatares. Las mecánicas van a ser, bueno, cómo combinamos esos elementos, qué motivaciones extrínsecas tenemos para conseguir alcanzar el objetivo real, que son las dinámicas, esos aspectos a desarrollar que queremos, ¿no? Por ejemplo, que progresen en su aprendizaje o que puedan satisfacer sus necesidades de socialización. Pues volviendo un poquito a esos elementos, poniendo ejemplos más concretos, pues los componentes hablamos de esa acumulación de puntos, en resolver cierta tarea o entregar una tarea va asociado a un número de puntos concretos, vamos a tener diferentes niveles, premios o insignias según lo que van resolviendo y alcanzan los primeros 100 puntos y se convierten en investigador novato, por ejemplo, ¿no? Que haya ciertos desafíos más inmediatos, misiones, retos, es decir, no hablamos de deberes, sino que hablamos de retos o misiones, y luego siempre funciona muy bien ese seudónimo al avatar, que no sea cada persona en el aula con su propia personalidad, bueno, perdón, que pueda aplicar su propia personalidad al juego y que pueda diseñar cómo le gustaría ser en ese juego, cómo le gustaría llamarse, en lugar de utilizar siempre ese listado de asistentes. Las mecánicas, pues, les digo, esa recompensa que vamos a hacer, qué recompensa van a tener, qué ciertos estatus en función de los niveles, las clasificaciones, los rankings que funcionan muy bien para ver cómo van o respecto al resto de la clase y darles el feedback durante su desempeño. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿No? O sea, las mecánicas consisten en recompensar a las personas en función de esos objetivos planteados. Y las dinámicas hacen referencia a qué elementos tenemos para conseguir la motivación para jugar y para persistir, ¿no? A veces hay jugadores que se van a persistir mucho más por competir, intentar ser el mejor, otros prefieren cooperar porque tienen más bien necesidad de satisfacer relaciones sociales, somos de un grupo y cooperamos entre nosotros, esas emociones que segregan, que les instan a seguir jugando, la resiliencia, la diversión, el flow. Cuando estamos dentro de un escape room,
pasa el tiempo y no nos damos cuenta de que han pasado una hora, ¿no? Eso es lo que queremos conseguir en el aula, que no se den cuenta que han pasado por las 2 horas de la clase, por ejemplo. Que haya una narrativa que dé sentido a cada una de las cosas que tengo que hacer, que tenga un orden, etc. Poder satisfacer un poquito esto de jugar con avatares, de ponerles misiones, tener el feedback continuo e incluso poder competir consigo mismos y con los demás, lo podemos hacer estableciendo ciertos rankings sencillos, ¿no? Yo a lo largo del curso, de esta pequeña clase, al final de la misma les enseñaré un par de herramientas y una de ellas para poder gamificar y organizar todas estas cosas es My Case Game, ¿no? Es una herramienta gratuita que, como veis, nos permite ir viendo cómo el alumnado va consiguiendo ciertos puntos, incluso si tenemos recompensas extras, que en este caso pues se llaman dinero, ¿no? Yo con cada actividad propongo actividades extras no obligatorias, como puede ser leer un artículo científico, acudir a un congreso, ver un capítulo de la serie y hacerme un resumen que tenga que ver con la asignatura, proponer y llevar a cabo un debate en clase, ciertas ideas de actividades extras, y eso lo recompenso con ese apartado de dinero. ¿Qué pueden hacer después con el dinero? Canjearlo por unas ciertas ventajas en la asignatura. Pues entregar una semana más tarde una tarea, subir unos pequeños puntos por una tarea que no le fue del todo bien. Les permite redondear su progreso académico, y si han tenido pues una mala semana, han estado enfermos y no han podido entregar algo, pues que aún así puedan adquirir la máxima nota porque lo recompensan con otras actividades estas, ¿no? Pues esta plataforma MyClassGame nos permite un poco organizar todas nuestras gamificaciones y tener ese feedback. Ellos ven cómo van subiendo de nivel, cómo van cambiando los niveles, e incluso pues cada una de las tareas, que son los ejercicios que entregan en clase, pues tienen su clasificación, ¿no? Su clasificación aquí en forma de rúbrica, y le asignamos los puntos. Y al asignar cada punto, pues se van sumando automáticamente. Bien, pues ahora en esta parte me gustaría proporcionarles algunos ejemplos concretos, ¿no? Empezaré por dar ejemplos que a mí me sirvieron de inspiración de otros docentes, y luego pues algunos propios que he creado durante todo este tiempo, ¿no? Uno de ellos es crear un proyecto didáctico gamificado, es decir, durante toda una asignatura crearla de forma gamificada. Es el que lleva a cabo Víctor Rarufe, el proyecto de la casa de papel. Ahora les enseñaré un poquito en qué consiste. Pues aquí les pongo el tráiler. Los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios alertan de los altos índices de sobrepeso y obesidad en la población infanto-juvenil. Numerosas cadenas de televisión de todo el mundo han difundido demoledoras noticias sobre el porcentaje de sobrepeso y obesidad en niños y el sedentarismo de la población. El 35% Emocionalmente que afecta esto. España es uno de los países de Europa con más niños con obesidad. El estudio PASO, elaborado por la Fundación no hacen actividad física fuera del periodo educativo. Es el segundo país en obesidad.
Necesito vuestra ayuda para mejorar la calidad de vida de todos los niños y adolescentes. He diseñado un plan para entrar en el Congreso de los Diputados. Tengo el código de acceso a la puerta blindada situada en la azotea del edificio. Entraremos por allí. Luego bajaremos al pasillo donde están todos los documentos y leyes aprobadas a lo largo de la historia. En la última estantería está guardado el obsoleto currículo educativo. Lo cogeremos y daremos el cambiazo por uno más actual que incluye una hora de educación física diaria. Con esto haremos nuestra aportación para contribuir a muchas mejoras en la población infantil y juvenil. Desde mejoras en la salud a mejoras en el rendimiento académico, felicidad, valores, capital humano y condición física. Todo ello, por supuesto, avalado por decenas de estudios científicos. Al finalizar esta misión, seleccionaré al alumnado más fuerte de la clase. Para conseguir ser seleccionados, debéis ir sumando puntos de salud y de experiencia cada semana y evitar recibir daño. Cuantos más puntos de salud y experiencia tengáis, iréis subiendo de nivel. Bueno, como ven, le da primero un sentido final, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir mejorar la vida de las personas porque actualmente pues hay una epidemia de la obesidad. Todos los ejercicios que vamos a hacer van a ir en función de ese objetivo final. Somos parte de algo, por lo tanto tenemos ese sentido de pertenencia, además utilizando pues una serie muy mediática, ¿no? con muchos fans, por lo tanto jugando con una narrativa que tiene una atracción intrínseca. Y luego, ¿cómo se va a hacer? ¿No? ¿Cuáles son los componentes? Pues al final esos ejercicios que se convierten en puntos de salud, puntos de vida o puntos de daño, que es cuando fallamos en algo, ¿no? Y a lo largo del proyecto pues nos lo va contando. Bueno, primero pues tiene esas clasificaciones, cómo se juega y cuáles son los puntos de salud. ¿Cómo conseguimos puntos de salud? Compartiendo noticias vinculadas a la salud, frases que inviten, asistiendo a clase, buen comportamiento, ganando batallas que son pequeños desafíos en el aula, pequeños cuestionarios en el aula, lectura de capítulo, de libros. ¿Qué serían los puntos de experiencia? Pues unas ciertas misiones secretas que van proponiendo. Como veis, no hablamos de actividades para clase, no hablamos de deberes, hablamos de misiones, de retos, de desafíos, un voluntariado, una asistencia, una charla, una conferencia, todo aquello que queremos darles de formación al alumnado, ¿no? Bueno, ¿cuál sería ese punto de daño que nos van a bajar la nota? Porque en los juegos también fallamos. Pues un lenguaje inapropiado, llegar tarde, tener malos comportamientos, perder batallas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir jugando, tenemos una clasificación, tenemos final, pues esa clasificación final, incluso nos dan una recompensa o un agradecimiento. Formaríamos parte de esa élite que va a ayudar a cambiar el mundo. Jugamos, aprendemos con un fin último que sería convertirnos en esas personas de la Casa de Papel y cambiar la vida, ¿no? La docencia. Bien, podemos hacerlo no tanto de una asignatura completa, sino una unidad concreta en la que quiero gamificarlo y hacerlo de una forma diferente. Masterchef en el aula habla de querer, por ejemplo, darles todos los artículos científicos en base a una temática concreta, les doy ciertos artículos, lo tienen a elegir en unas mesas y con esas lecturas pues tienen que crear una receta, ¿no? Crear, por ejemplo, una charla que dar a sus compañeros. Pues cogen las investigaciones, las leen y con eso van a crearnos una receta y presentarla en el aula, por ejemplo. Podemos hacerlo también para crear pues, carteles, concursos de carteles. Les damos ciertos elementos a tener en cuenta o incluso materiales. Les podemos dar materiales físicos, recortes de periódicos, de revistas, tijeras, cartulinas y con eso quiero que me creen algo basado en pues alguno de los contenidos que estamos dando en la clase, ¿no? Para que lo pongan en marcha. Una competencia concreta que lo que quiero es desarrollarla, por ejemplo, hablar en público, exponer, mejorar nuestras exposiciones.
este caso, Odonto Talent es un proyecto personal que llevo a cabo desde hace unos años y que consiste en que propongo al alumnado 3 exposiciones a lo largo del semestre. En todas ellas, el tema principal es el mismo, que es su superpoder, aquello que les hace diferentes. Lo que quiero es que aprendan a hablar en público y mejoren sus competencias y se les quite ese miedo, pero al mismo tiempo trabajen también su autoconocimiento, ¿no? Su pasión, saber qué les hace únicos y qué se les da bien. Tenemos, digo, 3 exposiciones que van creciendo en dificultad, porque esto es muy importante, ¿no? Que poco a poco vayan adquiriendo maestría. Por lo tanto, tenemos una primera muy simple, que cuenta muy poquito de la nota, porque son solo 22 minutos y no les doy herramientas para ello, más allá que herramientas temáticas, más allá de jugar un poquito a la reflexión. Una segunda exposición en la que ya sería ya tiene un porcentaje mayor para nota y previamente les voy a ir dando herramientas de cómo mejorar la exposición, además de que cada una tiene un feedback concreto. Y la última, que sería la gran final, que ni siquiera la hacemos en el aula, para darle un poquito mayor impacto, la hacemos abajo en una sala especial que tienen una tarima y por lo tanto se van a enfrentar a un espacio mucho más grande, elevado, y además invito siempre al decano de la facultad para que también tengan a un jurado diferente, ¿no? Lo que busco es que poco a poco se vayan entrenando, vayan quitándose el miedo a exponer y vayan teniendo herramientas para hacerlo de una forma mejor. Y todo ello, pues lo disfrazo de un juego que utiliza como narrativa Got Talent en este caso, ¿no? Tenemos botones de oro, tenemos diferentes fases y tenemos esa forma de convertir lo mismo, porque es el mismo superpoder, el mismo tema de lo que hace, ¿no? Como un poquito un Got Talent, quien baila, baila durante todas las veces que sale a actuar, pero que cada vez es mucho más impactante todo lo que hace. Pues aquí tienen ejemplos, los subo después a las redes, ¿no? Tenemos una clasificación y tenemos pues unos ganadores o unas ganadoras en este caso, les doy un pequeñito trofeo y un diploma conmemorativo de paso por esto, ¿no? De haber pasado por ello. Podemos hacer simplemente pequeños repasos gamificados. Cuando tenemos esas clases que se suelen hacer antes de los exámenes finales o antes de un examen en el que vamos a repasar, y muchas veces es que nos pregunten dudas y poco más, podemos involucrar a que el alumnado haya repasado realmente, haya empezado a estudiar antes de esa clase para que pueda tener dudas, porque normalmente cuando hacemos esa clase de repaso no tienen dudas porque no han comenzado a estudiar, ¿no? La mayoría de las veces. Un poquito de una forma de incentivarles es saber que vamos a hacer durante esa clase pues ciertas competiciones entre ellos y que van a tener ciertas recompensas y por lo tanto les anime a mirarse previamente toda la forma, todas las guías, todo lo que los contenidos y los temas que van a entrar al examen. Y esto nos permite hacer pues pequeños juegos. Yo tengo desde pantallas tipo boom, en la que van saliendo a la pantalla y van desactivando las bombas, acertando las respuestas correctas y vamos sumando puntos, a incluso poder hacerlos dentro de un laboratorio, les enseñaré después, encerrarles directamente en el laboratorio de psicología y que tengan que resolver ciertos retos y acertijos basados en contenidos de la asignatura, colaborando entre sí, porque si no es imposible que lo hagan a tiempo, y con el fin de lograr salir del laboratorio y tener cierta ventaja extra para el examen, ¿no? Ahí estaremos pues eso, con cajas directamente, con una forma ya un poquito menos tecnológica, sino directamente tocando las cosas, ¿no? Y repasos para casa, como sería ese escape game de psicología, que surgió durante la pandemia, surgió cuando no podíamos hacer esos escapes en el laboratorio, pero que después me ha servido durante estos años ya no pandémicos para que lo puedan repasar durante las vacaciones. Y para no perder ese enganche, si justamente después de Semana Santa suele caer el parcial, pues que lo puedan repasar los contenidos de una forma más divertida, no tanto estudiando una y que hay otra vez lo mismo, sino poniéndose a prueba y ver si realmente son capaces de
resolver retos basados en esos contenidos y además poner en marcha un poquito otras capacidades analíticas que promueven el aprendizaje. También nos puede servir para captar su atención a lo largo de toda la clase, ¿no? Sobre todo si estamos teniendo clases online o estamos hablando de cursos semipresenciales. Tener ciertas pantallas en las que de repente pues nos salimos del estar hablando nosotros constantemente, pues hacemos una pequeña gamificación que se basa en ciertas preguntas que nos permiten ir alcanzando la cima, que se hace a través de Nearpod, o simplemente lanzamos una pregunta y nos van respondiendo a través de los móviles, utilizar los móviles para respondernos y poder ir proyectando en el aula las respuestas creando esa nube de palabras. Oye, ¿qué dificultades se encuentran las personas que acuden a terapia por primera vez? La gente va respondiendo y se nos van creando esa nube de palabras y a partir de lo que cada uno detecta podemos ir construyendo un aprendizaje entre nosotros y además sobre todo les ayuda a esos picos de atención cuando está bajando, cuando cambiamos las formas de hacer las cosas, pues simplemente vuelve a ser un chute de atención y vuelven a ponerse en marcha todos sus mecanismos cerebrales para que la clase sea efectiva y se queden con ello. Como les decía, una de las cuestiones de repaso que a mí más me gusta es crear un escape room concreto, ¿no? Un escape room completo con todos sus retos, sus encerrarles y demás. Tengo uno concreto para psicología y otro para odontología, de esa asignatura transversal que además me permite pues ver cómo se comunican entre sí, ver las habilidades de liderazgo, es decir, entrenarles también en habilidades transversales que va a ser muy importante para ellos como profesionales de la salud. Llamarles de un forma atractivo, venganza en el dentista, ¿no? Porque comienza con un paciente, un supuesto paciente que ha sido maltratado y que por lo tanto les va a encerrar para que demuestren si realmente deben poder seguir siendo odontólogos y odontólogas o deben ser castigados por ello. He inyectado gas hilarante en el aire para que se queden dormidos. Recuperas lentamente la conciencia. Te duele la cabeza y estás Esta mareado. es la forma de comenzar. Bueno, pues algo diferente que les une, que nos une además y que a mí me trae muy buenos resultados, que animo a todo el mundo a que se atreva a probarlo alguna vez. Al final lo que necesitamos es conseguir que las personas se emocionen. Emociones en clase, cualquier cosa, curiosidad, sorpresa, incluso pues una alegría, emoción, nostalgia, todo ello nos va a ayudar a que el cerebro funcione mucho mejor en el aprendizaje, ¿no? MergeCube permite ver contenidos en 3D, hay un montón de aplicaciones en pequeños cubos en los cuales enfocas con el teléfono móvil y puedes observar un cerebro por dentro, ¿no? Pues oye, utilizar eso que no necesita mucho material porque sería directamente con el móvil que ya tienen todo el rato en la mano, pues les va a sacar del día a día y van a hacer las cosas de una forma diferente. No es lo mismo ponerles una foto de un cerebro que directamente lo puedan girar y utilizar. Y el cubo este, aparte que se puede comprar en MergeCube, se puede hacer directamente en papel. Lo pueden descargar en papel, pueden buscar MergeCube en Google y encontrarán las plantillas y encontrarán pues aquello que quieran mostrarles cómo modificarlo incluso y que lo que vean a través del teléfono móvil pues sean, por ejemplo, 6 acertijos. Algo muy simple, una emoción diferente que es verse en la pantalla todos juntos respondiendo a una pregunta. Podemos hacerlo para el inicio de la clase. Lanzamos un tema con Flip. Además,
podemos invitar a las personas y que no tienen que estar registrándose ni creándose cuentas, por lo tanto es muy sencillo, les ponemos un QR o lo planteamos antes de empezar las clases, ¿no? Antes, la primera semana, cuando abrimos el campus virtual, pues les lanzamos, creamos en Flip un reto y les pedimos que cada uno suba un vídeo muy cortito en el que se presente y responda a una pregunta. Hola, yo soy y me gusta jugar a, o hola, yo soy y creo que la psicología es, o yo he decidido estudiar esta carrera, ¿no? Que es la típica pregunta que solemos hacer casi todos los profesores al inicio del curso, pues en lugar de que la respondan como siempre, de uno en uno, que ya se lo esperan y muchas veces van a bajar la atención, pues algo diferente, que lo tengan que hacer por vídeo previamente y que después en clase pues los presentemos todos juntos, ¿no? Hagamos un mix y vayamos poniéndonos cara y después pues hagamos otra gamificación divertida en la que conocerlos. Probar cosas nuevas. Al final lo que necesitamos es novedad en el aprendizaje y que para poder mejorar su atención. Repasos, ya digo, hay muchísimos repasos que podemos hacer, tanto creados con Geniali como aplicaciones como Blocket, es decir, hay muchas herramientas ya virtuales que sin saber programar y sin tener una gran idea de diseño nos van a permitir crear experiencias diferentes en el aula. Les voy a dejar al final del curso pues un enlace a multitud de herramientas, una recopilación de herramientas que yo he realizado para que puedan ir probando hasta que encuentren la suya, la que les apetezca más empezar a implementar. Y concretamente lo que yo quiero que se queden de esta clase, un poquito ese aprendizaje para empezar a hacer las cosas, son dos herramientas concretas, enseñarles por dentro dos herramientas concretas que yo más utilizo, ¿no? El MyCaseGame para todo lo que sería todos los elementos de la gamificación y después el Geniali para esa parte visual de las gamificaciones, ¿no? Nunca se olviden de que gamificar es coger elementos de los juegos pero para un entorno no lúdico. O sea, tiene que tener un objetivo concreto de aprendizaje. No es nos vamos a jugar al party, no. ¿Por qué vamos a jugar a eso? ¿Y qué vamos a conseguir con ello, no? Me gusta mucho esa definición de gamificación que proponen Webats y Hunter, que sería que es el proceso de manipulación de la diversión, o sea, utilizar la diversión para conseguir objetivos del mundo real, ¿no? Para conseguir competencias que les haga mejor profesionales, para conseguir que recuerden o adquieran contenidos propios de la profesión, por ejemplo. Pues bien, dicho esto, vamos a ver esas dos herramientas, ¿no? Vamos a ver primero, pues, en qué consiste un poquito MyCaseGame. MyCaseGame es un registro muy simple y después vamos a poder crear nuestras aulas. Podemos utilizar algunas que ya están, plantillas que ya están tematizadas y que ya nos vienen con ciertos avatares creados y alguna información ya que podamos después utilizar de prueba o empezar con la nuestra propia, total, ¿no? Lo importante, que vamos a poder tener un seguimiento concreto de nuestros alumnos. Les voy a enseñar la que yo llevé a cabo este año. Esta, si me deja. Esta es la que yo iba utilizando para poder ir dándoles ese feedback sobre cómo se comportaban, cómo iban adquiriendo contenidos, qué notas sacaban y después cómo iban respecto al resto de compañeros. Aquí vemos la clasificación, está a la inversa. Están mezclados, ahí está, ¿no? Seríamos el que has tenido la medalla de oro, que además después le di una pequeña recompensa, le compré pues merchandising de Harry Potter y un certificado al final para que lo tuviese un poquito de recuerdo de este año, ¿no? Cuando pinchamos en el perfil de la persona, me sirve para pasar clase también, vamos a ver en qué nivel está, director de Hogwarts, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver arriba
la cantidad de puntos y luego podemos ver qué nota has sacado concretamente en cada una de las misiones o actividades propuestas para clase. Pues vamos calificando y van obteniendo ese feedback. Y lo bueno es que al calificar se suman automáticamente los puntos. Por lo tanto, nos permite tener todos los elementos de una forma muy sencilla, con muy poco trabajo para nosotros, que es importante con toda la carga burocrática que siempre tenemos, ¿no? Las insignias, que son esas cosas que van consiguiendo, les decía, pues participar, ganar un Kahoot, yo por ejemplo les tengo una insignia extra, hacer actividades extras, etcétera, y eso lo pueden después canjear por ciertos poderes, ¿no? En este caso pues ella no tenía ningún poder aquí, vamos a conseguir aquí. Aquí tienen pues las insignias que pueden conseguir, las actividades extras, Seréfilo ha recomendado y reflexionado un capítulo de una serie, el colegio de Hogwarts porque te has formado de una forma complementaria en algunas jornadas, en algún congreso, han reflexionado sobre una película, es decir, tengo diferentes recompensas, insignias extras y después estas serían las recompensas. Pues te transformas y obtienes un punto en una tarea individual, 3 puntos extras en una tarea grupal, etc. Pues detienes el tiempo y puedes entregar más tarde. En función de los puntos obtenidos en esas insignias extras, pues puedes después canjearlo por muchas cosas. Los niveles, esos niveles, yo tengo Muggle, Mago, Profesor y Director de Hogwarts. Hay muchas más cosas. Yo utilizo los niveles, los poderes, las insignias y después los elementos de la aventura. Es decir, la primera parte, presentación en sí de qué va a consistir, que es lo que pongo en clase, y como ven está creado con Geniali. Les cuento por qué se llama Semen Center y qué van a conseguir, su objetivo final, que es alcanzar el puesto de trabajo de sus sueños, cómo se van a conseguir los puntos, pues les voy a las misiones, en qué van a consistir. Les presento un poquito todos los elementos que deben conocer de la gamificación. Y aquí aparecen las misiones, cada una de las misiones, el mapa que permite ver cada una de las que se van abriendo. Cuando a mí me interesa ya las dejo que se las abran para que no las vean todas a la vez. Y cada una de las misiones pues tiene diferentes retos, ¿no? Otros tienen solamente uno, otros tienen varios retos que forman parte de esa misma misión, depende lo grandes o pequeñas que sean las actividades. Bien, y después pues tendríamos Genial. Genial, y hago casi toda la parte que quiero proyectar en el aula, todo lo que quiero proyectar, todo lo que son en sí las gamificaciones, las hago en Genial y porque permite un diseño muy sencillo, muy rápido, ¿no? ¿Cómo comenzar en Genial? Y pues podemos inspirarnos, voy a enseñarles primero la parte de la inspiración, ¿no? Puedo decidir copiar, digamos, o inspirarme en algo ya creado. Aquí nos va a poner pues un montón de temáticas, podemos incluso buscar, oye, a ver si hay algo de igualdad, no sé, y hay cositas ya creadas que nos pueda ayudar, ¿no? Además resulta que quiero utilizar una plantilla, pero modificar y poner mis propias preguntas. Pues entonces aquí filtrando puedo poner solo reutilizables y me aparecen cosas que yo puedo utilizar y cambiar. Pues quiero, oye, se me fue. Quiero aquí un quiz. Y quiero poder reutilizarlo. Vale, entonces quiero utilizar este. Ya me deja ver en qué consiste. Vale. Y quiero usarlo yo como plantilla. Ahí. Bien, pues ya veis que me parece para que yo lo pueda editar todo y no lo quiero llamar Juego de Tronos.
quiero llamarlo quiz, contenidos básicos, psicología. Como veis, puedo ir escribiendo, puedo agrandarlo, puedo modificarlo todo, pues como cualquier parte de diseño básica. Es muy intuitivo y cualquier persona va a poder conocerlo. Aquí pues podemos cambiar el tipo de caligrafía, podemos poner negrita, no negrita, los colores, el cursiva, el tamaño de la letra, o sea, todo es personalizable totalmente, ¿no? Le doy a comenzar. Lo interesante es cuando le metemos la interactividad. ¿Por qué puedo pasar de un lado a otro? ¿No? Como veis, esto se vería así. Además podemos ir viendo cómo son las vistas previas. Y yo le doy, y aquí no pasa nada, pero si le doy a comenzar, pues avanza la página. Avanzo y me hacen una pregunta. Respondo correcto. Feedback inmediato de que lo he hecho bien. Adquiero un huevo. Siguiente. Paso un nivel, ¿no? Pues respondo fallo. Me avisa y me da la opción de volver a intentarlo, de volver a probarme. Pues aquí, si utilizamos una plantilla creada, pues sería tan sencillo como ir modificando, por ejemplo, nuestras preguntas. ¿Cuál queremos que nos respondan y cuál van a ser las opciones de respuesta? Puede ser algo muy simple que nos lleve poquito tiempo. ¿Cómo le decimos cuál es correcta y cuál es incorrecta? Pues señalizamos la parte, que es lo que tienen que marcar, y como veis pone aquí, ir a página 13. Pues yo le digo, esta, si es la respuesta correcta, le digo que vaya pues a la página de la pregunta siguiente, por ejemplo, o que vaya a correcto. Correcto 1, porque es la correcta. Pero si lo que me interesa, pues resulta que esta es el error, pues lo que le voy a decir es que no, que al pinchar en esa opción, le vaya y le diga que ha fallado. Entonces que vaya a la página de error. Pues les estoy diciendo qué pasa cada vez que pinchan en un determinado elemento. Simplemente voy, pincho interactividad, añadir interactividad y lo que quiero es que vayan a una página diferente. ¿A qué página quiero ir? ¿Vale? Como veis, muy sencillo, muy fácil de utilizar. Oye, quiero empezar de cero. Quiero crear pues, un pequeño escape room en el que entran en un hospital y van saliendo por las salas y tienen que buscar ciertas informaciones y cuando pinchan en un sitio pues sale una pregunta. Bueno, pues esto que parece tan complicado y que vamos a crear, es genial. Imagínate, quiero empezar de cero totalmente, ¿no? Para empezar en blanco, creación en blanco. Que se pueda ver bien en presentación. Aquí. Y a reducir. Y aquí nos pone todo el panel de elementos. Bueno, pues primero que vamos a hacer, subir un fondo. ¿Cuál va a ser nuestro hospital? Seleccionamos. Y aquí tenemos la imagen. Este va a ser nuestro fondo. Vale. Tengo que pinchar, por ejemplo, un botón que sea para entrar. Puedo ponerle este o podría poner un start, por ejemplo, lo que yo quiera. Oye, esto, pincha. Y cuando pincha, pues voy a poner primero otra página, añadir a la siguiente página. Añado otra página, en blanco también. Añado y esta va a ser esta. Enter, y va caminando por los pasillos. Al caminar por los pasillos llegan al quirófano. Cuando pinchen aquí, que vaya a la siguiente página, que vaya ahí a entrar a ese quirófano, por ejemplo. Yo ya le digo, como veis, se abre, aquí podría poner bienvenido a lo que yo quiera. Pincha y avanza hasta la siguiente página. Aquí podemos editar lo que quiera, puedo ponerle ese texto de bienvenida.
YouTube. Pongo lo que quiera. Bienvenidos al quirófano. Ponte a prueba. Ok. Es muy intuitivo. Solamente tienen que atreverse a probar cualquiera de estas herramientas y verán que es muy, muy sencillo de llevar a cabo. Voy a mostrarles ahora sobre uno que yo ya tengo creado para que vean qué elementos podemos utilizar, ¿no? Cómo podemos ir enganchando pruebas para que se convierta en una gamificación concreta, en un escape room, por ejemplo, virtual. Bien. Vale, pues esto ya estaría creado, ¿veis? Tenemos una primera presentación. Aquí que les cuento en qué va a consistir. La pantalla principal, que son diferentes logos. Ellos ven. Aparecen diferentes logos y pueden pinchar sobre ellos. Si pinchas sobre ellos, en muchos no pasa nada y en los logos avanzan hacia las salas concretas. Por ejemplo, esta es la de Google. Si pinchan en Google, van a esto. Y aquí hay ciertos elementos. Pues tengo un chip por aquí y el chip, en vez de abrirse una nueva pantalla, simplemente les da un Kahoot, una prueba incorporada en la que van a tener, o sea, metí un Geniali dentro de un Geniali y van resolviendo preguntas. Os lo voy a mostrar aquí para que puedan ver cómo funciona. Pinchan aquí. Es como si jugasen a la maquinita que tienen ahí y entonces les van preguntando diferentes cosas, ¿no? Y van pudiendo, pues, responder. Falla la bomba, vuelven hacia atrás. Y así van avanzando. En otras cosas yo les pongo siempre, pues, otras cosas divertidas. Una página. Mi agenda está repleta. A las 10 hay reunión. A la 1 tengo un cóctel. Les pongo lo que yo escucho o lo que a mí me gusta escuchar para que se entretengan también, ¿no? No es solamente cada cosa que tenga interactividad que ya sea una prueba, porque si no además les pondría muy sencillo, sino que tengan que buscar qué es lo que tiene interactividad, que tengan que ir buscando como si fuese un escape room, que tenemos la sala un montón de cosas y no sabemos qué es lo que nos sirve o qué no. Esto, pues una foto de recuerdo de algo que hicimos en clase, para que la puedan conseguir. Tienen una lista de música. Les voy poniendo diferentes cosas. Todo esto pues se hace añadiendo, por ejemplo, añadiendo imágenes que tú tengas y que las quieres añadir o incluso añadiendo ya imágenes que vienen aquí sin fondo. Aquí tenemos un montón de elementos, GIFs. Buscas un GIF y lo añadas. Gráficos. Ilustraciones, siluetas, es que hay muchísimas iconos concretos, muchas cosas que ya nos vienen predefinidas desde Geniali que nos hacen pues, muchísimo más fácil el crear nuevas ramificaciones. Bien, esta es la primera sala. ¿Qué pasa? Esta es realmente la prueba. Todo lo demás es un poquito de darle narrativa. Al final de esta prueba, lo que encontraban era una letra, que recordar, ¿no? Una letra o un color. Bien, tienen que resolver todo el escape room para poder llegar a la recompensa final. Entonces, con eso iban avanzando, pues ya si han hecho la prueba aquí, pueden volver hacia atrás. Vuelven hacia atrás, vuelven a pinchar en otra, en Nike, y lo mismo, van jugando hasta que llega algo, este maletín, y les pongo una prueba nueva. ¿Cómo se hace esto que se abre el maletín? Pues es simplemente en la misma página 2 veces. Y al pinchar le digo que vaya a la siguiente página, que es el maletín, pero ya abierto. Como veis, lo muestro aquí. Tienen la del maletín, ¿no? Tienen una primera imagen del maletín, una primera página es el maletín cerrado. Y lo que digo es que cuando pinchen en el sobre vaya a la siguiente página y entonces de repente parece que el maletín se abre. Y ahí hay una prueba siguiente. Y así todo van consiguiendo pruebas, lo mismo con el teléfono móvil.
el teléfono móvil funciona, que tienen que meter un PIN. Para meter ese PIN, cada número, algunos tienen interactividad y no. Entonces, algunos van a error, no hacen nada, lo pinchan aquí, pero no serviría para sacar la clave, y otros sí que sería para la clave, sería a la siguiente página concreta, se pondría, es la misma imagen, como veis, que simplemente he puesto un asterisco, pero la persona tiene sensación de que el asterisco se ha escrito en el momento, no que se ha pasado la página. Entonces parece que al pinchar, aquí es porque han fallado, en erróneo, pueden intentarlo, erróneo, hasta que... Y aquí, como era el correcto, sí que les permite avanzar, ¿no? Al siguiente, tienen que volver a pinchar un número. Bien. Todo ello van avanzando las pantallas, todas las pantallas buscando, incluso podemos jugar con luz, todo en negro, y hay un elemento concreto que al moverlo, Genially te permite marcar qué cosas quieres que se muevan. Por ejemplo, esta lo que tiene es aquí la manita activa. Ahí. Y la manita activa es que te permita arrastrarlo. Aquí no sería arrastrable y aquí es arrastrable. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, mientras visualiza el Genially, puede coger esto y moverlo. Eso es arrastrable. Entonces, es negro, pero tiene el mismo color, lo que he escrito, que el color de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo ponemos encima, ahí está, aparece, ¿veis? Cuando yo pongo eso sobre encima, puedo visualizar algo que yo quiero que vean. Es una palabra secreta, por ejemplo. Y ya pinchan sobre ello, se hace la luz, parece que se hace la luz y aparece la siguiente prueba. Todo ello para ir en cada una de las salas, Google, Nike, Starbucks, van consiguiendo pues una letra. Y al pinchar de nuevo en cada tecla, pues conseguirán sacar la clave. Como veis, si lo van haciendo correctamente, van apareciendo los asteriscos, si no les da error. Esto ellos no lo ven. O sea, aquí simplemente se ve un teclado. ¿Sí? Se ve un teclado normal. Pero lo que tenemos es un elemento, que es elemento interactivo, que está aquí, que es añadir área interactiva. Entonces esto es un área que nosotros queremos marcar. No hace falta poner un elemento extra, sino que en nuestro propio juego, en nuestro propio scale, digamos que al pinchar sobre esto pase algo, cuenten algo. Entonces yo les pongo que al pinchar sobre esa parte del ordenador, pues esa tecla vaya hacia un lado o vaya hacia otro. Entonces cada parte tiene, todo es interactivo. Y ya con eso pues van llegando a las pantallas finales que tienen esa recompensa final, ¿no? Yo además les pido que me lo manden por correo electrónico para ver que lo han realizado y tienen que llegar pues hasta la última de las pantallas y hacerse un selfie con el ordenador de fondo. Además, pues me entretiene un poquito de otra forma corregirles y subirles esa nota porque les veo en sus casas, les veo pues sacándose esa foto en Navidad, pues, a veces les veo en pijama, es otra forma de ver a nuestro alumnado. Durante la época de pandemia me permitió verles por primera vez sin mascarilla porque se hacían ese selfie sin mascarilla. Bien, pues nada, probar. Hay muchísimos tutoriales, cualquier cosa me podéis preguntar y simplemente cosas a recordar. Gamificar es crear una experiencia sobre todo interesante, ¿vale? No solamente divertirnos, no solamente ponernos a jugar al escondite. Tenemos que conseguir que motive intrínsecamente, que sea algo que enganche, no solamente utilizar las recompensas para motivarles. Por ello, conocerles, saber qué cosas les gustan y qué no. Tener claro cómo se van a alcanzar los objetivos, cuáles son las reglas, cómo se consiguen los puntos, cómo se pierden los puntos, que tengan esa opción de feedback continuo,
que sepan si lo están haciendo bien, si deberían haber tenido ya 200 puntos y todavía van por 50, que lo que les estamos diciendo es tienen que ponerse las pilas, o que sepan cómo van con esa asignatura a lo largo del semestre. Desafío, no podemos empezar con retos muy complicados al inicio y que todavía no se han hecho con el sistema, sino que poquito a poco vayan creciendo en dificultad. Y que no hace falta gamificar un semestre, una asignatura completa, sino que podemos hacer un pequeño mini reto, un repaso interactivo en clase y ya está, ¿no? Algo que les llame la atención, que les salga, que les permita crear emociones en el aula y que nos permita a nosotros pasarnos lo mejor en clase y sobre todo alcanzar de una mejor forma esos objetivos educativos. Y como les prometí al inicio, pues aquí les dejo un enlace, gamificandolarutina.webnode.es, en el apartado de gamificación, van a encontrar un Geniali con un montón de links que les va a dar pues herramientas concretas que tenemos para hacer esos repasos gamificados de los que hablaba, libros sobre gamificación, herramientas para crear pequeños skates, todo lo que tenemos digitalmente para crear los skate rooms, mi material, mis gamificaciones propias hechas, qué puedo hacer para hacer presentaciones interactivas o el cazando ideas, que sería ideas de gamificaciones de otros docentes que a mí me ha gustado mucho y que por lo tanto los quiero compartir para que puedan simplemente aprender de ellos como yo lo he hecho, ¿no? Como digo, yendo a este enlace, pues van a aparecer aquí en la página web, tienen que ir al apartado de gamificación y ahí encontrarán, pues por ejemplo, les voy a mostrar algunas de las ideas que he ido llevando a cabo. Aquí las tienen. Esta pues es de este año en Netfield, que utilicé, en este caso no lo diseñé ni siquiera en Geniali, sino en Canva, más sencillo, y utilicé lo que es la narrativa de Netflix. Es una especie de Netflix en las cuales los alumnos eran los que iban escribiendo sobre ello para trabajar la inteligencia emocional. Entonces, pinchaban Netflix totalmente, esa narrativa que nos engancha y depende si pertenecían al grupo de percepción emocional, comprensión emocional o regulación, pinchaban, iban a su apartado y tenían las recomendaciones, que son películas o series que me tenían que recomendar que trabajasen las emociones. Estrategias que llevaban a cabo para autorregularse. Y luego la parte científica de divulgación, en la cual tenían ensayos con literatura científica, escribían un ensayo de investigación con su literatura, poniendo sus referencias, y después lo convertían en un post divulgativo para las redes. Tenían que crear un perfil de Instagram especial para ello y en el que iban subiendo pues esa información científica convertida en algo divulgativo. Y aquí nos ha quedado para todos de recuerdo toda esa información. Aquí en FAC lo que tenían es cómo se les iba a evaluar, todos los contenidos que eran de este trabajo, cómo era el trabajo, qué era cada uno de los apartados, qué puntos daban, etcétera. Algo mucho más simple, un concurso de carteles en clase. Quiero que trabajen la idea de que la salud no es solamente comer mejor, es que trabajen ciertos elementos de la salud desde el punto de vista biopsicosocial en la universidad. Y el cartel les hacía una votación, que votasen por cuál era el cartel que más les había gustado. Y para que pudieran ver el trabajo de todos los compañeros sin saber de quién era cada trabajo, pues les creé esta exposición como si fuese el hall de la universidad, como veis es la foto del hall de la universidad, y pinchando en cada uno de los carteles lo podían ampliar y ver. Esto se hace muy sencillo por Geniali, ponemos la imagen de fondo como les he explicado antes, subiríamos cada cartel en pequeñito y luego damos la opción de que al pinchar se amplíe. Algo muy simple. Pueden ver los carteles, tenían el numerito, entonces después les ponía el test de votar, que votaran por su cartel favorito. Y aquí tienen pues otros skate room de psicología, la explicación sobre ello, repasos concretos de contenidos,
Ese, por ejemplo, el de Boom, que me gusta mucho para los repasos gamificados, ¿no? Esas bombas que tienen que ir desactivando. Aquí este lo utilizo directamente para un escape room en el laboratorio. Entonces, primero tienen que conseguir cuál es la clave en mayúscula que la abre, que la encuentran en un recorte de periódico y ya les permite acceder a ese test y a partir de ahí pues van respondiendo, ¿no? No comparten el mismo código, les permite avanzar la pregunta, si fallan tienen una pequeña penalización. Y tienen que volver a empezar, les pide un descanso de 15 segundos, pierden el tiempo y después vuelven a arrancarlo, para que tampoco pinchen cualquier cosa al tutún, sino que tengan realmente que pensar la respuesta. Pues sin más, aquí te les dejo un montón de ideas para que puedan ir aplicándolas en sus clases. Espero que les haya servido, que les sirva la clase para al menos meterles el gusanillo por la gamificación, por una forma diferente de impartir esos contenidos. Les aseguro que ustedes como docentes serán los primeros que se van a enganchar, a motivar y a pasarlo bien en clase, y que hay muchas herramientas predefinidas, que no hay que hacer un gran desarrollador, que se hace de forma muy sencilla y que prueben, que se inspiren, que busquen una de las que yo he realizado o que ha realizado algún compañero y a partir de ahí piensen cómo pueden hacerlo en algún contenido concreto, una unidad que tengan un tema, que tengan de su asignatura. Muchas gracias y recuerden que jugando la vida es muchísimo más divertida.